Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Uno de los problemas principales que enfrentamos los ciudadanos comunes y corrientes, que no somos abogados, que no dominamos ese complejo lenguaje jurídico que se cruza constantemente cuando se habla del tema de la CICIG, me hace robarles unos minutos de su tiempo para una breve digresión. Necesito hablarles a ustedes acerca del concepto del principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Es aquel que establece, es aquel que manda que los funcionarios públicos pueden hacer únicamente lo que la ley les permite hacer y nada más. Ese mismo principio de legalidad es el que a los ciudadanos comunes y corrientes, es decir, a quienes no somos funcionarios, nos permiten hacer todo lo que la ley no nos prohíbe hacer. Es decir, los ciudadanos comunes y corrientes transitamos por la vida a lo largo de una ancha carretera y nos movemos a lo ancho de esa vía con cierta libertad, y la ley nos marca los límites, es decir, las banquetas de esa carretera. Ahora, los funcionarios públicos, como ustedes, transitan sobre una vía férrea, una vía de acero, como la vía de un tren, de un ferrocarril, que les permite hacer únicamente lo que la ley dice que pueden hacer, y nada más. Y yo le puedo dar un ejemplo a usted, señor secretario. La ley los obliga a ustedes a fiscalizar. Es más, el artículo 171 de la Constitución dice: otras atribuciones del Congreso, en el literal L, numeral 6, nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen problemas de interés nacional. Por eso ustedes no solo tienen la potestad, sino tienen además la obligación de constituir esta comisión de la verdad. Está dentro de los límites que fija el principio de legalidad. Ahora, ustedes no pueden, por ejemplo, lanzar una campaña de vacunación, porque ustedes no son el Ministerio de Salud Pública. Y dentro del principio de legalidad entran también, o entraban, los funcionarios de la CICIG. Existe un acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para establecer una comisión contra la impunidad, dice. Tiene unas 8 páginas más o menos, y al revisarlo de cabo a rabo, de arriba para abajo, de un lado para el otro, encontramos, señor secretario, que en ninguna de estas páginas establece que la CICIG tiene dentro de su mandato la capacidad de perseguir hechos relacionados con el enfrentamiento armado interno. Que si tengo yo conocidos a quienes la CICIG les ha violado sus derechos humanos, sí, muchísimos, señor secretario, muchísimos. Muchos oficiales del ejército, veteranos de guerra del ejército de Guatemala, a quienes la CICIG les violó su derecho. Y mire, precisamente ahora está la diapositiva en la pantalla que publicó la CICIG en su página web. Y dice: el mandato de la CICIG, según lo establecido en el acuerdo, está compuesto de 3 objetivos principales. Primero, dice, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad. Eso nunca, a lo largo de más de una década, la CICIG lo encontró, porque simple y sencillamente en Guatemala no existía. Eso no existía, eso no existe. Y menos dentro de las filas del ejército de nuestros oficiales en situación de retiro, que hoy son perseguidos por temas relacionados con el enfrentamiento armado interno. Ahora,
El 6 de enero del año 2016, en la madrugada, se dio un operativo del Ministerio Público, de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, que efectuó alrededor de 22 allanamientos en casa de igual número de veteranos de guerra, oficiales retirados del Ejército de Guatemala, como bien lo publica Prensa Libre. Y aquí creo importante hacer un paréntesis, señor secretario, en cuanto a la publicidad que se le dio en ciertos medios de comunicación a esa noticia, así como a todas las noticias relacionadas con nuestros veteranos de guerra, que vaya en detrimento de ellos, en donde se hace una publicación en la que prácticamente se les condena. ¿Por qué? Porque los principales medios de comunicación, señor secretario, fueron cómplices de la CICIG. Una Prensa Libre a la que el presidente de la República, Jimmy Morales, en alguna oportunidad señaló de haber recibido una gran cantidad de dinero del Partido Patriota sin haber sido sometido a licitación de muchos millones de quetzales. También el presidente de la República, Jimmy Morales, lo señaló de haber impreso libros para el Ministerio de Educación exageradamente sobrevalorados. Es una lástima que el presidente no haya interpuesto la denuncia respectiva ante el órgano jurisdiccional. Podemos hablar también del periódico, cuyo presidente, el señor José Rubén Zamora, fue señalado de forma directa por Juan Carlos Monzón en una audiencia de haber recibido $720,000 para hacer silencio y no seguir criticando a Monzón en su diario. ¿Por qué no hablamos también de Emisoras Unidas, enemiga del Ejército de Guatemala por conveniencia? Uno de los más importantes miembros de esa familia hoy es prófugo de la justicia, el señor Eric Archila. Podemos hablar también del diario La Hora, cuyo presidente, el señor Oscar Clemente Marroquín, iba a ser candidato vicepresidencial de Tel Maldana. Obviamente había un interés creado sumamente fuerte y perverso, además de que uno de sus hijos, el señor José Carlos Marroquín, gozó de una plaza fantasma durante la administración de Tel Maldana al frente del Ministerio Público. Además, podemos hablar del señor Juan Luis Font. Juan Luis Font constituyó sociedades anónimas junto al señor Eric Archila cuando Eric Archila era ministro de Energía y Minas. Es decir, durante el tiempo que supuestamente, porque no ha sido oído y vencido en un juicio, sustrajo de forma ilegal dinero del erario nacional. Esa prensa forma parte de esa izquierda, señor secretario, que no es ideológica, sino que es una izquierda por conveniencia, ya sea por dinero o, como en los casos que acabo de mencionar, porque necesitaban escapar de la justicia e Iván Velázquez les brindó impunidad. Ahora, ¿en qué se basan las pruebas que yo tengo, señor secretario? En el sentido de que la CICIG participó el 6 de enero del año 2016 en los allanamientos y las capturas de nuestros veteranos de guerra. Me baso en testimonios de esos veteranos de guerra que tuvieron interrelación con funcionarios extranjeros de la CICIG que se identificaron como tales a la hora de capturarlos. Y por otra parte, también tenemos un reporte de Prensa Libre que, diría yo, de forma ilusa se les escapó. Podemos leer en el cuadrante, dice: durante la captura de Vázquez García, uno de los veteranos de guerra, en la citada colonia, en la colonia Lourdes, Prensa Libre constató la presencia de los investigadores con credenciales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero no se informó qué labor desempeñaban. Es decir, es un hecho irrefutable que la CICIG participó en la captura de nuestros veteranos de guerra, violando el acuerdo que le dio vida, es decir, violando el principio
de legalidad. Ellos se extralimitaron en sus funciones. Y ahí, la Fundación contra el Terrorismo, señor secretario, interpuso una querella en contra del entonces jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, que es la persona que aparece en la foto arriba, el ex fiscal Orlando López, quien ahora se encuentra gozando de medida sustitutiva porque mató a una persona hace 3 años en Zacapa. Y la Fundación contra el Terrorismo enderezó una denuncia contra él, pasó 3 meses en la cárcel y está gozando de medida sustitutiva. Estoy seguro que va a regresar a prisión. Esa es la clase de gente aliada de la izquierda que opera contra nuestros veteranos. Bueno, presentamos una querella penal contra el fiscal Orlando Salvador López en el mes de junio y en contra de Iván Velázquez Gómez, el comisionado de la CICIG. En el mes de agosto, vamos a ver, sigamos. Otro más abajo. Ahí está. En el mes de agosto, el juez encargado del juzgado 12º de instancia penal nos notifica su resolución, en la que nos hace ver que sí procedía el caso en contra del fiscal Orlando López, pero que no procedía, y esa era la respuesta que nosotros esperábamos, contra Iván Velázquez Gómez, debido a que gozaba de inmunidad diplomática. En ese momento fue cuando nosotros pudimos palpar el hecho de que esa inmunidad diplomática, y lo hicimos público, se iba a transmutar en impunidad, como en realidad así fue. Ahora, ¿por qué la actuación de Iván Velázquez en Guatemala, de la forma en la que se desempeñó al frente de la CICIG? Sus raíces en Colombia, su relación con grupos terroristas es absolutamente irrefutable, señor secretario. En la fotografía que nosotros podemos ver en la pantalla, aparece junto a connotados miembros de la guerrilla colombiana. Y hay un hecho más importante, y es que en su oportunidad, cuando se hizo público que Iván Velázquez Gómez venía a Guatemala como comisionado de la CICIG, el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, nos lo advirtió públicamente por medio de las redes sociales. Advirtió que quien venía al frente de la CICIG era un marxista. Y el tiempo le demostró que tenía razón. Y él previno que era lo que iba a suceder, y sucedió. Desafortunadamente no se le hizo caso por las autoridades pertinentes y se le dio el beneplácito, y lo demás es historia. Ahora, el mismo día que Prensa Libre publica la detención de nuestros veteranos de guerra, el día 7 de enero del año 2016, en un recuadro también hace énfasis que el coronel del ejército, Edgar Ovalle, estaba querellado por un caso relacionado con el enfrentamiento armado interno. Un oficial del ejército que, si bien es cierto, tiene una hoja de servicio limpia, impecable, había sido alguien que había pasado intrascendente en la vida nacional. No tenía la relevancia, por ejemplo, del general Benedicto Lucas, a quien vemos en la fotografía, o el coronel Gordillo, por los altos cargos que habían desempeñado, pero había un elemento que al coronel Edgar Ovalle, de quien no estoy haciendo una defensa oficiosa, sino que simplemente lo menciono porque es un caso muy importante, era un blanco político. Apenas unos días después tomaría posesión el presidente de la República, Jimmy Morales, y de esa manera se le golpeaba fuertemente, es decir, atacando a uno de los diputados electos por el partido del presidente, por el partido oficial. Mire, e incluso, fíjese usted que en el mes de septiembre pasado, es decir, hace apenas un par de meses, todavía Iván Velázquez
hizo una publicación en contra del coronel Ovalle. Cuando le repito, señor secretario, este no es un caso que le competa a la CICIG, es un caso relacionado con el enfrentamiento armado interno. Y ustedes seguramente recordarán la forma encarnizada en la que Iván Velázquez atacó a este oficial del ejército en reiteradas oportunidades, no estando sindicado de un caso de corrupción, sino que de un caso relacionado con el enfrentamiento armado interno. Ahora, que si se han violado los derechos, sí se han violado los derechos de nuestros veteranos de guerra. Este es un recuadro, señor presidente y señor secretario, del artículo 11 de la Ley de Reconciliación, que en forma resumida ordena que ninguna persona sindicada por hechos relacionados con el enfrentamiento armado interno puede ser procesado sin que antes su caso haya sido conocido por una sala, señor presidente. Y la sala tiene que decidir qué tipo de delito es el que le corresponde al sindicado y si procede o no procede juzgarlo, si es objeto de una amnistía o no es objeto de una amnistía. El artículo 11 de la Ley de Reconciliación lo expresa de forma sumamente clara. Y es más, en uno de sus incisos, la Ley de Reconciliación explica que no puede ejercerse ninguna medida de coerción en contra de ningún sindicado por un caso del enfrentamiento armado interno. Es decir, no puede haber prisión preventiva, no puede haber ningún tipo de coerción. Y le quiero contar algo que usted ya sabe, señor presidente, y usted también, señor secretario. Nuestros veteranos de guerra, quien posiblemente tenga la menor edad, tiene 75 años. Hay oficiales que rascan ya los 90 años de edad y que tienen 4 años de estar presos, 4 años, de manera ilegal. Ahora, ellos tienen una característica por su formación, son gente estoica, ellos no se quejan. Nunca han escuchado a uno de ellos ustedes quejarse, jamás, por su formación. Pero la mayoría de ellos están enfermos. Y muchos de ellos están gravemente enfermos por haber servido a la patria, por haber prestado un servicio importantísimo a la patria. Gracias a ellos, señores diputados, hoy nosotros estamos aquí y los medios de comunicación van a poder informar, gracias a que ellos nos libraron del marxismo. Ese marxismo que trató de imponer por la fuerza otra vez Iván Velázquez por medio de un golpe de Estado en nuestro país hace apenas unos meses, o un año o 2 años, un golpe de Estado, y miren ustedes qué terrible, dado por medio de un rompimiento constitucional a partir de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo va a creer usted? Mire qué cosa más terrible. Ahora, para terminar mi intervención, señores diputados, quiero hacer un poco de historia. Miren, la inmunidad diplomática no es mala. En Guatemala habrá tal vez, no sé, 150, 200, 250 funcionarios extranjeros que tienen inmunidad diplomática porque son representantes de su país, ya sean embajadores, cónsules, secretarios, etcétera. Pero no están abusando, no abusan de su inmunidad diplomática, salvo contadas excepciones. Por ejemplo, el embajador Anders Kompas, que es el responsable de que Guatemala haya removido su embajada de Suecia. El señor Todd Robinson, que hoy por hoy se encuentra sacando fotocopias en una universidad en Washington. El señor Iván Velázquez, que se fue de forma humillante de Guatemala, se fue humillado de nuestro país. El embajador Luis Arriaga, quien no me cabe a mí
la menor duda de que va a correr la misma suerte, porque es un funcionario que no le es leal a su pueblo, no le es leal a su gobierno, no es un funcionario que ejecuta en Guatemala una política del gobierno republicano de Donald Trump, es un funcionario de la época de Barack Obama, el que tenemos como representante de los Estados Unidos en Guatemala, aliado de esa gente que tiene en la cárcel injustamente a nuestros veteranos de guerra. Y a mí no me cabe duda que Luis Arriaga va a terminar igual que Todd Robinson, va a terminar humillado como Iván Velázquez. De eso no me cabe la menor duda. Es importante y es pertinente también, señor presidente, señor secretario, que aproveche yo esta tribuna que tiene tanta difusión para hacerle una advertencia al Congreso de la República, al pueblo de Guatemala, al Congreso de la República como institución que trasciende, que los va a trascender a ustedes, que se va a renovar el 14 de enero. Espero yo que sea un Congreso que defienda la soberanía como la defendieron ustedes, señores diputados. Quiero hacerles una advertencia. Hay una conspiración contra la estabilidad de nuestro país que se está fraguando desde Washington por Iván Velázquez y por Tel Maldana. Una conspiración que abarca ONGs de conocida trayectoria en nuestro país, que abarca también, que incluye a coloridos personajes de la extrema izquierda de nuestro país, que no tienen más que un resentimiento por haber perdido la guerra durante la época del enfrentamiento armado interno o una muy conocida ansia de poder y de beneficio económico. Quiero que queden asentadas aquí mis palabras el día de hoy y que nos recordemos de ellas en enero o febrero del año entrante. Que nos veamos en el espejo de Chile y de Colombia, señores diputados, porque los próximos somos nosotros. Pongámosle atención a eso. Y tenemos que estar preparados para hacerles frente, como ciudadanos, con la ley en la mano, señores diputados. Y esperamos que las autoridades, a quienes les toque lidiar con ese problema, sepan enfrentarlo con valor. Al Congreso de la República, que le va a tocar lidiar con ese problema, sepa afrontarlo con determinación. Claro que sí, señores diputados, han sido violados los derechos humanos de nuestros veteranos de guerra. En otros países son venerados y aquí son encarcelados por la izquierda que perdió la guerra contra ellos. Son ancianos que merecen estar en su casa, vivir los últimos años de su vida, ya sean muchos o no tantos, en la tranquilidad que les puede dar solamente su familia y con la conciencia tranquila de haber cumplido con su deber. Por eso y por ellos estoy aquí hoy interponiendo esta denuncia, señores diputados, que espero yo sea elevada a donde corresponde. Mencioné nombres de autoridades, mencioné nombres de instituciones que sí son susceptibles de ser sometidas a la justicia y otros que tienen que ser sometidos al análisis de la historia. Muchas gracias.